Bueno, muy buenas tardes a todos. En el nombre del Museo de la Libertad y de los Derechos Humanos de la República de Panamá, es para mí un gran honor como directivo del museo darle la bienvenida a este conversatorio que tenemos para el día de hoy, una introducción al derecho internacional humanitario. Para el día de hoy tenemos a una invitada de lujo que aparte de ser una jurista destacadísima y muy importante, una persona joven, también es una amiga de nuestro país, ha visitado a Panamá en múltiples ocasiones y actualmente es parte del equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Me refiero a mi querida amiga Romina Morelos. Romina tiene una hoja de vida de esas que nos obligan a tenerla aquí porque tiene una experiencia muy rica. Ella ha trabajado en Parlamentarios por la Acción Global, ha trabajado en la Corte Penal Internacional y además cuenta con unos estudios académicos exquisitos. Tiene una maestría en Derecho Internacional Público de la Universidad de Leiden, que para los que no conocen es, si no es el máster más prestigioso en materia de Derecho Internacional, es uno de los más prestigiosos. Es egresada también de la Universidad Católica de Córdoba y ha realizado hasta programas de intercambio también en la Universidad de Navarra en Derecho Internacional y Derecho Comunitario. Romina tiene una amplia experiencia, como ustedes podrán constatar, en materia de derecho penal internacional, en materia de derecho internacional público y en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Pero en particular en estos momentos se desempeña como asesora legal regional para las Américas del Comité Internacional de la Cruz Roja. Romina actualmente reside en Panamá, pero en este momento nos acompaña desde su natal Córdoba, en la Argentina. Y bueno, le doy la más cordial de las bienvenidas, Romina. De verdad que me siento honradísimo y hablo no solamente por mí, sino por quienes nos acompañan y por todo el Museo de la Libertad, que es un grato honor contar con tu participación en este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Y también darte la palabra para que nos instruyas un poco sobre esta temática, porque un país como Panamá que no tiene ejército, un país como Panamá que en teoría, de una forma no similar a Japón, pero parecida, podemos decir, renunció a la guerra al no contar con un ejército, eh, tiende a ser un país en el que se estudia muy poco el derecho internacional humanitario, o que se ignora muchísimo. Y yo quiero empezar con lo más básico para que nos ilumines a todos y en particular a todos los amigos que nos acompañan del cuerpo diplomático. Romina, ¿qué es el derecho internacional humanitario? Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación al Museo de la Libertad y los Derechos Humanos en compartir con ustedes y también muchísimas gracias por esa introducción. Creo que es muy buena empezar por qué es el derecho internacional humanitario, porque a veces mucha gente tiene ideas erróneas cuando hablamos de la Cruz Roja Internacional, derechos humanos, derechos humanitarios, y espero que a través de esta conversación que vamos a tener podemos dejar bien en claro que, por supuesto, que como el nombre dice, derecho internacional es un conjunto de normas internacionales que tienen como objetivo principal limitar las consecuencias humanitarias de los conflictos armados. Muchas veces escuchamos que se llama al derecho internacional humanitario derecho de los conflictos armados, derecho de la guerra, o para los abogados que nos gusta mucho el latín, el ius in bello, pero sí el objetivo y las disposiciones que tiene esta rama de derecho internacional es establecer esas normas mínimas de humanidad que deben ser respetadas en todas las situaciones. Entiendo. Y Romina, explícame un poquito sobre eso, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, se habla de ayudas humanitarias en casos de desastres naturales. ¿El derecho internacional humanitario tiene que ver algo con eso o simplemente regula conflictos armados? Sí, muchas gracias por esta pregunta. Justamente el derecho internacional humanitario se creó para ser aplicado en el ámbito de conflictos armados. Y muchas veces la duda viene porque uno ve el emblema de la Cruz Roja, que se crea a través de uno de los convenios de Ginebra, eh, lo ve en la Cruz Roja Nacional cuando va a socorrer a personas luego de, por ejemplo, un huracán. Sí es importante tener en cuenta que existe un movimiento de la Cruz Roja Internacional que está conformado por tres elementos. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el organismo al cual yo pertenezco y que un poco es el custodio del derecho internacional humanitario. El otro elemento internacional es la Federación de la Cruz Roja Internacional, que coordina a todas las Cruz Rojas nacionales.
Y las Cruz Rojas Nacionales, por el principio de humanidad, sí socorren a las personas, por ejemplo, en un momento de catástrofe. Y como movimiento, el CICR, es decir, el Comité Internacional de la Cruz Roja, sí puede llegar a apoyar acciones del movimiento en relación, pongamos, de desaparecidos por conflicto, perdón, por desastres naturales. Pero tiene que ver con toda la experiencia que ya tenemos a través de los varios años en los que trabajamos en conflictos armados, es decir, en situaciones de emergencia humanitaria que podemos traer a otros contextos. Pero sí existe una separación entre uno y otro y a veces la confusión viene del uso del empleo. Totalmente, y ahora me encanta que hayas hecho esa distinción porque en Panamá en particular, y creo que eso es un mal que aqueja a veces a toda nuestra ¿Verdad? región, tendemos a confundir muchísimo. Perdón, no te escucho. No me escuchas? ¿Ahora Ahora sí. sí? Ahora sí, disculpa. En Panamá a veces tendemos a confundir muchísimo, y eso creo que es un mal que aqueja a toda la región, el término Cruz Roja Nacional, la Cruz Roja Panameña, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de la Cruz Roja. Entonces, me encanta que hayas hecho esa distinción, pero quería ahora hacerte otra preguntita. ¿Cuál es el objeto entonces del derecho internacional humanitario? Y yo creo que hay que definir que son principalmente dos objetos. Uno es limitar los medios y métodos de guerra que pueden utilizar los combatientes. Es decir, limitamos cuáles son los objetivos o cuáles son los objetos que pueden ser un objetivo, cuáles son las armas que se pueden utilizar legalmente en un enfrentamiento armado, cuáles son las precauciones que deben tomarse para limitar el número de víctimas civiles. Entonces, limitamos medios y métodos de guerra. Lo que se busca, el objetivo, el propósito, es garantizar la protección y el trato humano a las personas que no participan, que han dejado de participar directamente de las hostilidades. Personas que no participan normalmente es la población civil, por ejemplo. Y los que han dejado de participar pueden ser aquellos combatientes que se han sido heridos o enfermos. Y el objetivo del VIH, del Derecho Internacional Humanitario, es brindarle este trato. Pero por supuesto, esto siempre es un desafío en la práctica. ¿Y tú crees que es posible? Porque yo siempre escuché, mi profesor de Derecho Internacional Humanitario se llama Rona Gabor, él me dio clases en la Universidad de Columbia y él decía que uno de los objetivos del Derecho Internacional Humanitario era humanizar los conflictos armados. Y él nos plantea siempre esa pregunta: ¿es posible humanizar la guerra? ¿Es posible humanizar los conflictos armados? Sí lo es. Justamente por eso es que el VIH es una de las ramas del derecho más codificadas y los convenios de Ginebra, que son la base del derecho internacional humanitario, son uno de los tratados más ratificados a nivel universal. Y sí existe ahora un discurso, si se quiere, de la no aplicación de las normas de derecho internacional humanitario en los conflictos armados, sea de carácter internacional como nacional. Creo que se debe bastante a que existe más cobertura mediática sobre estas violaciones que siempre han existido y que probablemente vayan a continuar existiendo, pero nosotros como Comité Internacional de la Cruz Roja, que tenemos una función normalmente neutral dentro de los conflictos armados y podemos estar presentes en estas situaciones, nos damos cuenta que hay muchas normas de derecho internacional humanitario que sí se cumplen. Y justamente para nivelar un poco este discurso, es muy peligroso, porque si uno empieza a decir, bueno, ¿para qué tenemos el derecho internacional humanitario si no se va a cumplir? En cierta forma podemos llegar a validar las violaciones del derecho internacional humanitario y podemos llegar a restarle importancia y que los estados dejen de implementarlo, que las fuerzas armadas dejan de poner sus normas dentro de los manuales, dentro de sus capacitaciones. Por eso que generamos un programa que se llama Derecho Internacional Humanitario en Acción, en la cual vamos recordando ejemplos que podemos usar públicamente, porque por supuesto el Derecho Internacional es uno de los principios de confidencialidad muy fuerte, pero estos ejemplos nos dicen que sí se cumple el VIH en las diferentes guerras. Por ejemplo, en 2017
uno de los grupos armados organizados en Filipinas liberaron a todos los niños soldados que tenían. Y 2 años después, Filipinas pasó una ley en la cual se establecían derechos para los niños dentro de los conflictos. En el conflicto de Yemen, entre las dos partes, el gobierno y uno de los grupos, se liberaron más de 300 detenidos. Eh, Cuando vemos la relación o varios acuerdos que se realizaron también entre Colombia y las FARC para la identificación y la devolución de los restos humanos de personas que se consideraban desaparecidas durante los conflictos armados. Son ejemplos de aplicación del DIH y a su vez lo vemos en la cantidad de estados que día a día ratifican nuevos tratados que se relacionan con el VIH. Hace muy se llegó a la cantidad suficiente de estados para que entrara en vigor el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Un nuevo tratado que estamos generando, que estados están ratificando, que está entrando en vigor y que luego parlamentarios van a implementar en su sistema nacional a través de modificaciones de códigos penales, códigos procesales. Los jueces van a implementar en las decisiones específicas que tomen, tanto a nivel nacional, regional como internacional. Es decir, el DIH sí se sigue aplicando, pero muchas veces es, eh, tiene más cobertura la violación del DIH y no la aplicación del mismo. Es como decía Luis Henkin en su libro Cómo se comportan las naciones. La mayoría de los estados, la mayoría del tiempo, respetan la mayoría de las normas del derecho internacional. Tú nos has comentado algo que es fascinante, verdaderamente, que es que el derecho internacional humanitario ha llegado a convertirse en una norma universalmente aceptada. Pero ese proceso fue un proceso largo y difícil. Cuéntanos un poco de cómo surge el derecho internacional humanitario. Bueno, como sabemos, la guerra es tan antigua como el ser humano y realmente todas las civilizaciones y las religiones han intentado de forma limitar los efectos que tiene la guerra, imponiendo, por ejemplo, códigos de conducta. Pero este tipo de formas tradicionales de guiar cómo debían comportarse los combatientes, por supuesto, fueron perdiendo su eficacia cuando surgieron los grandes ejércitos y luego de la revolución industrial, cuando el armamento era tan potente que realmente no había eh, servicio médico que pudiese cubrir todas las necesidades. Y como consecuencia teníamos a decenas de miles de soldados heridos, enfermos o incluso muriéndose que no recibían atención en el campo de batalla. Y esta tendencia, justamente este sufrimiento humano, es lo que generó muchas iniciativas humanitarias, específicamente en la iniciativa humanitaria del derecho internacional humanitario y de codificarlo, surge porque durante un viaje que realiza un comerciante de Ginebra que se llamaba Henry Dunant, ve el, las consecuencias nefastas de una batalla entre franceses y austríacos en el año 1859. Y le impacta la falta de asistencia que tenían más de 40.000 soldados en esta batalla. En ese momento reúne a la población local para brindarle atención médica a estos soldados que estaban muriéndose o estaban heridos. Pero luego, por supuesto, regresa a Ginebra con esta experiencia en su cabeza. Este es el recuerdo de Solferino. Y allí se realiza en este libro, él delibra básicamente dos propuestas. La idea de tener una organización o organizaciones de socorro que sean neutrales, independientes de cualquiera de las partes del conflicto, que puedan asistir a los soldados que tengan necesidades durante la batalla. Que estas organizaciones tengan protección por la neutralidad. Y estas ideas es lo que ahora vemos como Cruz Roja, o el movimiento de la Cruz Roja, pero estas ideas fueron muy bien recibidas en Europa y dieron el nacimiento al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la adopción del Convenio de Ginebra que regía la suerte que corren los militares heridos en el ejército de Francia.
Y ahí, en ese momento, es cuando se adopta el emblema de la Cruz Roja. Vemos es la bandera nacional suiza invertida, un poco para darle relevancia a el fundador de este movimiento, y este emblema es protector de los hospitales y el personal encargado de asistir a los heridos y a los enfermos en los campos de batalla. Esto se dio paralelamente. ¿Me escuchas bien? Se te corta un poquito. ¿Hola? Ahí me escuchas mejor, perfecto. Sí, perdón por el problema de internet, pero bueno, este es el nuevo mundo en el que vivimos. Quería comentarles que junto con esto que pasaba en Europa, también por las atrocidades de la guerra de secesión de Estados Unidos, eh, justamente el gobierno de Estados Unidos aprueba el Código LIDER, en el cual se dan instrucciones a los ejércitos de los Estados Unidos en el campo de batalla. Y si bien este no es un tratado internacional, es un tratado nacional, sí fue importante para el desarrollo y la codificación del DIH moderno, contemporáneo, fuera de las fronteras de Estados Unidos. Entonces tenemos estos dos como movimientos que se dan al mismo momento y que crean como las bases del DIH. Pero juntamente con esto, luego ya desde el 1900 se amplía el ámbito de aplicación de los convenios de Ginebra a soldados enfermos y heridos. Luego, en el 1907, se da el reglamento de la Haya relativo a leyes y costumbres de guerra. Después de la Primera Guerra Mundial, con los horrores de la guerra química y también la terrible experiencia que tuvieron millones de soldados que habían sido capturados durante la guerra. Eh, ¿Me escuchan ahí? Sí, perdón, porque a mí me parece como que no. Bueno, durante esta experiencia de la Primera Guerra Mundial, justamente se aprueba el protocolo sobre prohibición de gases, de uso de gases asfixiantes, tóxicos, los medios bacteriológicos, y luego tenemos el Convenio de Ginebra sobre el trato debido a los prisioneros de guerra. Entonces vemos cómo realmente a medida que van avanzando los horrores de los conflictos armados, el derecho fue creando ciertas normas. Y llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Es de público conocimiento las numerosas atrocidades que se llevaron a cabo, no solo en contra de combatientes, sino también de la población de territorios ocupados. Y es así como luego de la Segunda Guerra Mundial, una conferencia diplomática aprueba en conjunto los 4 convenios de Ginebra, en una versión revisada y completa. Entonces tenemos el primero, que lo que busca es aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. El segundo es aliviar la suerte que corren los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El tercero es relativo al trato que se le debe dar a los prisioneros de guerra. Y tenemos el cuarto, que se relaciona con la protección de vida a las personas civiles durante el tiempo de guerra. Y como dije anteriormente, estos convenios están aún vigentes al día de hoy, después de más de 150, ¿cuántos llevamos? Muchos más años, y ya son 196 estados partes. Son los tratados con mayor cantidad de ratificaciones en el mundo. Después de este momento, se da el establecimiento de las Naciones Unidas, se consolida un poco el orden mundial bipolar de la Guerra Fría. Tenemos ya las guerras no son tanto entre estados, sino son más entre estados y grupos armados organizados, y también se dan las nuevas guerras de liberación, que se llaman de potencias colonizadoras. Eh, es así que este desarrollo que se dio en el mundo hace que en el 1977 se adoptan 2 protocolos adicionales a los convenios de Ginebra, porque los convenios de Ginebra no tenían mucha reglamentación en relación a los conflictos armados de carácter no internacional, salvo el artículo 3 común, que básicamente habla de proteger y tratar humanamente a las personas que no participan de las hostilidades o que dejen de participar. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial vemos este otro desarrollo de tipos de guerras en el mundo, de conflictos armados, si se quiere, y es así como los protocolos adicionales se transforman en herramientas necesarias.
El protocolo adicional 1 se refiere también a los conflictos armados de carácter internacional y lo que realiza es una mejora y una aclaración del tipo de protección que ya daban los convenios de Ginebra, pero también incluye protección en relación a las guerras de liberación nacional contra la dominación colonial, la ocupación extranjera y los regímenes racistas entre los conflictos armados internacionales. Mientras que el protocolo adicional segundo es la protección a las víctimas de los conflictos armados de carácter no internacional. Y lo que hace es reforzar esta protección que se establecía en el artículo 3 común. Por último, no quiero cansarlos un poco con la historia, pero sí creo que es importante mencionar que hay un protocolo adicional tercero que se dio en el año 2005 y es para agregar un signo distintivo adicional. Hablamos de la Cruz Roja, también existe la Media Luna Roja y luego de este protocolo adicional tercero tenemos el prisma rojo que brinda esta protección. No, extraordinario cómo nos llevaste por toda esta evolución histórica que ha tenido el derecho internacional humanitario. Fascinante ver cómo se hace la transición entre el recuerdo solferino de Dunant hacia el Código Liber, y precisamente luego con los horrores de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial se da una explosión en materia de un desarrollo convencional sin precedentes. Me quedo muchísimo con lo que mencionaste: 196 Estados miembros. Eso es más que la cantidad de Estados miembros en Naciones Unidas para el público presente. Naciones Unidas tiene 193 Estados miembros y los convenios de Ginebra tienen en promedio 196 Estados miembros. Eso es increíble. Eso nos da un testimonio de precisamente su universalidad. Y Romina, siguiendo en ese espíritu y ya entrando un poquito en sustancia y metiéndonos en lo complicado, ya hemos establecido que el derecho internacional humanitario es universal. Entonces, todos los estados, al ser una norma universalmente aceptada, deben conocer estas normas y por ende deben capacitar a sus fuerzas armadas en caso de un conflicto armado o en caso de una situación de un conflicto armado no internacional para que las apliquen. De forma bastante resumida, háblame de los 5 principios más importantes o los 5 principios básicos del derecho internacional humanitario. Sí. Muchas gracias por esta pregunta. Me gustaría hacer primero dos consideraciones iniciales. Creo que hay que hablar de la igualdad de los, para luego entrar en los principios. Voy a ser rápida, lo prometo, pero no quiero dejar de mencionar de que es importante considerar que hay igualdad de los beligerantes o de los combatientes y de la no reciprocidad, ya que nos referimos cuando hablamos de la igualdad de los beligerantes. Y es que justamente el DIH no puede ser derogado, es decir, el DIH fue creado para ser aplicado en los conflictos armados, como dijimos anteriormente. Entonces, en ningún momento los beligerantes o los combatientes pueden justificar el el DIH imputando a lo mejor la naturaleza cruel de un conflicto armado. En todo momento se deben respetar estas normas. Y, eh, hola, Ahora sí, hola, hola, hola. mejor. ¿Escuchan bien? Perfecto. Lo que les comentaba de la igualdad de los beligerantes se ejemplifica cuando tenemos a un Estado que está ejerciendo su legítimo derecho de defensa o intenta restablecer por medios lícitos el orden público dentro de su territorio, tiene que aplicar el DIH de la misma manera que un Estado agresor o que un grupo armado no estatal que haya incurrido a la fuerza en la violación del derecho internacional o nacional. Entonces vemos que hay igualdad, no importa si es legítimo o no el derecho y el acto que están realizando. Y la no reciprocidad quiere decir de que los beligerantes también tienen que aplicar el derecho internacional humanitario por más que la otra parte no lo haga. No podemos poner como excusa el otro no cumplió, entonces yo no lo voy a cumplir. El DIH no admite derogación. La otra consideración preliminar que quería hacer es que se busca siempre un equilibrio entre la necesidad militar y estos principios de humanidad de los cuales hablábamos. El DIH reconoce que con el fin de derrotar a un adversario en tiempo de guerra,
puede llegar a ser necesario, desde un punto de vista militar, causar la muerte, heridas, destrucción. Pero sí deja muy claro que aunque existe una necesidad militar de derrotar al adversario, no tenemos una vía libre para hacer una guerra sin límites. Existen las consideraciones de humanidad que imponen límites a los métodos y medios de guerra y que requieren de que quienes hayan caído en poder del enemigo reciban un trato humano. Entonces, este equilibrio entre necesidad militar y consideraciones de humanidad se refleja a través de los 5 principios que hablaba justamente anteriormente. El primero, fundamental, piedra angular del DIH, y que si quiero que algo se lleven de este conversatorio es esto, es la distinción, el principio de distinción, que se basa en reconocer que el único objetivo legítimo que tienen los estados durante la guerra es debilitar las fuerzas militares del enemigo. Ese es el único objetivo legítimo. Mientras que la población civil, las personas civiles, gozan de una protección general contra los peligros de las operaciones militares. Y por eso es que en todo momento un combatiente tiene que distinguir entre un civil y una parte beligerante, entre un objetivo de carácter, un bien de carácter civil y un objetivo militar. Y tienen que dirigir sus operaciones únicamente en contra de combatientes y objetivos militares. De este principio de distinción se deriva el principio de precaución, que es evitar o reducir al mínimo el número de muertos o heridos y el daño a los bienes protegidos contra ataques directos, estos bienes civiles que hablamos. La precaución se debe dar tanto en el ataque, es decir, la parte que realiza el ataque tiene que hacer todo lo posible, todo lo factible para evitar causar daños incidentales como resultado de su ataque. Y también se deben dar precauciones contra los efectos del ataque, es decir, precauciones que tiene que tener la parte que es atacada, que dentro de lo posible tiene que tomar todas las medidas para proteger a la población civil. Aquí vemos justamente, y uno de los grandes desafíos que tenemos en este momento son enfrentamientos que se dan en áreas densamente pobladas. Justamente no se deben utilizar personas civiles como escudos para protegernos de las personas atacadas. También tiene que, incluir este principio de precaución, proteger a la población civil y no poner justamente un abastecimiento de armas al lado de a lo mejor un hospital o armamento o y transporte militar estacionado al frente de una escuela. Entonces, también por parte de la parte que es atacada, tiene que haber cierta precaución. Y Romina, aprovechando esa explicación que tú nos acabas de compartir, yo quería hacerte una Voy- pregunta, porque yo siempre pienso en desde caracteres mutuamente exclusivos, o uno o es civil o es combatiente, porque en los últimos años se han desarrollado nuevas categorías que no son reconocidas por el derecho internacional humanitario como un combatiente ilegal. Explícanos un poquito sobre eso. ¿Existe alguna alternativa al combatiente y al civil? ¿Existe otra categoría? No, muchas gracias por esta pregunta también. Justamente tenemos combatiente y civil. Puede ser que los civiles forman parte de las hostilidades por ciertos momentos y en ese momento se transforman en civiles que forman parte de las hostilidades y por lo tanto pueden ser objetivos legítimos de ataque. Entonces, siempre hay que ver que existen las personas que están participando y las que no están participando. Y esta es una división muy clara que siempre hay que tener. También está la temática de todas estas empresas de seguridad que ahora están participando de conflictos armados, pero hay que ver quiénes están al mando de estas empresas de seguridad, quiénes son al final las personas que les dan las instrucciones a estas empresas de seguridad, que si bien no forman parte de las Fuerzas Armadas formales de un país, cómo se relacionan con estas Fuerzas Armadas. Entonces,
me parece que sí es importante tener muy claro lo que acabas de decir, esta distinción se aplica en todos los nuevos desafíos que tenemos en la forma en la que se están realizando los conflictos armados. Aquí nos Si llega, quieres, Romina, una pregunta fascinante que es de una estudiante mía, de Caroline Carson, estudiante de la USMA. Dice que cuando hablamos de la utilización de menores de edad en conflictos armados, ¿nos referimos a civiles o a combatientes? Es una pregunta interesante. Una sí, pregunta es difícil una también. pregunta muy interesante, muy difícil de responder porque también tengamos en cuenta que hay ciertos principios y luego en el caso concreto hay que analizar cuáles son las circunstancias. Eso también se da muchísimo cuando hacemos la clasificación, si hay un conflicto armado de carácter internacional o no internacional, y cuando vemos en conflictos armados de carácter no internacional, la intensidad y cómo determinamos la intensidad y cómo determinamos la organización. En cuanto a los menores, normalmente los menores de edad son protegidos por diferentes ramas del derecho, los derechos humanos, el derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario, pero sí existe una diferencia entre estos. Cuando vemos en el derecho penal internacional, justamente a nivel internacional ellos no pueden ser considerados responsables por los actos, a lo mejor graves violaciones de derecho internacional humanitario que cometan. Entonces, no se los puede responsabilizar, pero que están combatiendo es una situación bastante difícil y que hay que considerar en el caso concreto. Entonces, esto me trae, me da puntapié para decirles que es muy difícil para los combatientes también, para las personas que están asesorando a las Fuerzas Armadas, para todos los que están trabajando alrededor de un conflicto armado, tomar estas decisiones basadas en los principios de distinción, de proporcionalidad, que con lo que vamos a ver, de precaución, y muchas veces tienen que hacer estos análisis y tomar estas decisiones en muy pocos, eh, en milésimas de segundo, es decir, realizar un ataque o no realizar un ataque, de calcular si el daño incidental que va a haber a víctimas civiles va a ser proporcional con la ventaja militar directa que voy a obtener con ese ataque. Y eso son, por eso es que es tan importante lo que hablabas anteriormente, de la difusión del derecho internacional humanitario en tiempos de paz. Cuando decimos en tiempos de paz hay que aprovechar a que población sepa qué es el VIH, cuáles son sus derechos, cómo pueden estar protegidos, y las personas de las fuerzas de seguridad sepan cuál es el límite que tienen al uso de la fuerza. Por eso yo creo que tenemos que aprovechar y que situaciones y lugares como este de diálogo y de conversación sí son importantes tener en momentos en los que no tenemos que estar pensando este ataque es legítimo o no. Y bueno, un poco ahí entra ya en el otro principio, que es justamente el de proporcionalidad. Y el de proporcionalidad es el de eh, determinar si, determinar si la ventaja militar concreta y directa prevista en un ataque va a ser mayor a el daño incidental que se pueda llegar a causar. Y por supuesto, el objetivo es no causar ningún daño, pero si va a causar algún daño, pensar en este principio de proporcionalidad. Y luego, rápido, porque sé que hay a lo mejor algunas otras preguntas, eh, hay dos principios más que sí son importantes y que tienen que ver con un poco la idea por la cual se creó el VIH, y es evitar el sufrimiento innecesario. Y se quieren los males superfluos de los pacientes. Es decir, que no solamente se protege a la población civil, sino también protegemos a los pacientes de no tener sufrimiento innecesario. Justamente esto se ve mucho en el tipo de armas que se pueden utilizar. Sean armas que puedan dejar a la persona fuera de combate, pero que no necesariamente lo mate o la mate, o que no necesariamente genere un sufrimiento innecesario en los mismos. Entonces, algo importante a tener en cuenta es que los estados tienen esta obligación, en virtud de este principio, de ir analizando y de ir realizando un estudio de todas las nuevas armas que están apareciendo, que luego podemos hablar a lo mejor un poco más sobre, por ejemplo, armas autónomas, en la cual hay que determinar, ¿podemos a través de estas armas hacer la distinción entre civiles y
inconvenientes. Podemos a través de estas armas hacer un análisis de la proporcionalidad, de la ventaja o no, causaríamos sufrimiento innecesario. Entonces es muy importante tener en cuenta este cuarto principio. Y el último, por supuesto, es el trato humano. Eh, y que establece principalmente en el artículo 3 común, que es como un umbral mínimo de derecho consuetudinario y protección durante los conflictos armados, no solamente de carácter internacional, sino también se usa para carácter, de carácter internacional, y es que las personas no participen directamente en las hostilidades. Incluso los miembros de Fuerzas Armadas que han dejado de participar, heridos, enfermos, que han sido detenidos, tienen que ser tratados con humanidad. Y para este tratamiento no tiene que haber una distinción desfavorable de raza, color, religión, creencia, sexo, nacimiento, fortuna, cualquier otro criterio que pueda existir. Entonces sí es importante porque el tratamiento humano se debe dar para todas las personas en todo momento. Buenísimo, no, me parece excelente, Romina. Yo aprovecho para meter un comercial en esa parte. A los fanáticos del cine, en particular en estos días de distanciamiento social, les recomiendo una película muy buena que se llama Eye in the Sky, con Helen Mirren. Esa película es espectacular porque precisamente te muestra cuál es el examen que tienen que hacer los militares al momento de aplicar el principio de proporcionalidad, el principio de necesidad y cómo verdaderamente se ve el derecho internacional humanitario en acción. Y eso es en un escenario del siglo XXI. Eso era nada más un insumo extra que les dejo a los participantes en tiempos de pandemia, ¿no? Romina, pasando a la otra preguntita que te quería hacer, era que yo creo que ya la has resuelto con tus primeras 4 intervenciones, creo que ya está más o menos resuelta, pero yo quiero de vuelta golpear con ese martillo en ese mismo punto. Los campos de aplicación del derecho internacional humanitario son 2. Y esos 2 yo también los veo como mutuamente exclusivos. No hay un tercer campo, o es internacional o es no internacional. ¿Nos puede explicar un poquito de eso y por qué no debemos llamarle guerra civil, sino conflicto armado no internacional y todo eso, por favor? Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. Es importante tener en cuenta que si existe solo conflicto armado internacional o no internacional, o como lo decimos, CAI y CANI. Eh, y lo que sí, las dos pueden coexistir, o incluso uno puede transformarse o evolucionar, o sí, transformarse en el otro. Y por eso muchas veces, y además puede haber varios conflictos armados dentro de una misma situación. Puede haber un conflicto armado entre dos países, entre un país y un grupo armado, entre grupos armados, entre otros grupos armados. Es decir, dentro de una situación de conflicto armado podemos tener subconflictos. Y por eso a veces es confuso y por eso a veces eh, no se sabe cuando estamos aplicando unas normas u otras. Y por eso también creo que es muy importante el trabajo que tienen el Comité Internacional de la Cruz Roja, que a través de diferentes reportes que realizamos de manera confidencial a las partes del conflicto, les reiteramos el uso y la aplicación del DIH, y también podemos darles nuestra consideración sobre qué tipo de conflicto estamos tratando en ese momento. Pero quería, justamente yendo a la pregunta, es que el DIH aplica en conflictos armados, y por supuesto no aplica en situaciones de tensiones internas, disturbios internos, que pueden ser motines o actos esporádicos o aislados de violencia, que no sean conflictos. A veces tenemos ciertas situaciones en las que existe un acto de violencia, puede ser con el elemento a lo mejor militar, y existe a lo mejor también una intervención del Estado, pero que no se llega a un conflicto armado de carácter no internacional. ¿Por qué? Para los conflictos armados de carácter no internacional es necesario que se cumplan dos elementos fundamentales. El primer elemento vemos con la organización que tienen que tener los grupos armados. Esta
organización se da a través de diferentes elementos específicos que vemos en el caso concreto, y volviendo a lo que contestaba anteriormente, esto se puede analizar solamente en el caso concreto. No lo podemos decir ni por fuera, pero como los conflictos de carácter internacional se rigen normalmente por el artículo 3 común a los convenios de Ginebra y el protocolo adicional segundo, hay poco derecho, pero sí hay mucho derecho de VIH consuetudinario y mucha interpretación judicial a través de los tribunales internacionales, particularmente el tribunal ad hoc para la antigua Yugoslavia, en el cual se fueron desarrollando diferentes conceptos, y así vemos como el umbral de organización se puede ver en la capacidad que tiene el grupo armado de tener o de aprovisionarse de armamento, de reclutar, de entrenar militarmente, de tener la capacidad de planificar, coordinar operaciones militares complejas, de tener una estrategia militar unificada, tácticas militares, a lo mejor la existencia de un vocero oficial por el grupo armado, la capacidad de negociar la paz o el cese al fuego. Entonces, todo esto es fundamental para que consideremos que el grupo armado, este grupo de personas que recurren a la violencia, eh, es un grupo armado y por lo tanto es una parte del conflicto que tiene que aplicar al DH. Pero no solamente necesitamos esto para que se configure un conflicto armado de carácter no internacional. Necesitamos también que se dé una intensidad suficiente. Y la intensidad, justamente el Tribunal para la Antigua Yugoslavia hablaba de que debía haber una violencia armada prolongada. Nosotros lo que consideramos es que más que una duración en tiempo, tiene que haber un grado de intensidad de la violencia armada que se dé. Y para esto hay indicadores, como por ejemplo la cantidad de enfrentamientos, la duración que tengan estos enfrentamientos, la intensidad que tengan estos enfrentamientos, el tipo de armas que se usen, el número y el calibre de las municiones, el número de bajas, la cantidad de población desplazada, si el Consejo de Seguridad lo ha reconocido o ha intervenido en algún momento, la extensión de la destrucción material que tiene el conflicto. Entonces, como pueden ver, hay una gran cantidad de situaciones de violencia que van a ser consideradas como conflicto armado de carácter no internacional y podemos cumplimentar con estos dos elementos específicos. Mientras que el conflicto armado de carácter internacional normalmente es mucho más simple porque no se requiere este nivel de intensidad, justamente a través de la Carta de Naciones Unidas hay una prohibición del uso de la fuerza, y cuando un Estado usa fuerza en contra de otro Estado, eh, con la intención beligerante, y creo que esto es fundamental, ya se puede hablar de un conflicto armado de carácter no internacional, por más de que a lo mejor sea una sola persona la que haya muerto, pero se basa en este principio de la prohibición total del uso de la fuerza, salvo con alguna excepción, prohibición del uso de la fuerza. Y sí creo que es importante tener en cuenta que tiene que haber esta intención beligerante. Muchas veces puede que un Estado fuerza en contra de otro Estado por accidente o por error, y si no existe esta intención beligerante, no se constituiría un conflicto armado de carácter nacional. Grande, como vemos, hay muchos, y esto pasa, pero si esto no pasa, entonces es importante verlo en el caso concreto. Así que quede claro, el conflicto armado de carácter internacional normalmente es entre dos estados, mientras que el conflicto armado de carácter no internacional puede ser entre un gobierno y un grupo armado organizado, o entre dos grupos armados organizados, pero que el nivel del uso de la fuerza de la violencia armada tenga una intensidad suficiente para no ser simplemente considerado como un disturbio. Me encantó, me ha encantado esa explicación porque te digo que a veces es un poquito desafiante y en particular cuando uno es instructor, decirle a un estudiante o a un miembro de las Fuerzas Armadas de un Estado, decirle, bueno, en esta situación pueden coexistir, eso que tú dijiste me parece esencial, un conflicto armado internacional con un conflicto armado no internacional, porque pueden ser varios actores en el ejercicio de hostilidades. Imagínense que dos estados deciden eh,
atacar un país por un tema de reprimir un grupo terrorista. Con el tema del grupo terrorista sería un CANI, y con el tema del Estado, que sufrió esa intervención militar sin su consentimiento, estaríamos hablando probablemente de un conflicto armado internacional. Entonces pueden Claro. coexistir en un momento dado las dos, y eso me pareció espectacular, Romina. De verdad que ese insumo es relevante porque es uno de los obstáculos más grandes, porque si no sabemos en qué situación estamos, no sabemos qué podemos aplicar. Y Romina ha sido muy clara diciéndonos que es en un CANI, en un conflicto armado no internacional, artículo común 3, y, bueno, el protocolo adicional 2, si no me equivoco. En ciertos casos, sí, exacto. Exacto, en ciertos casos, y en un conflicto armado internacional se aplica ya casi en su integridad los convenios de Ginebra. Y esa No, es la es parte. importante, No, te escucho, te escucho. no, que es importante, ya que trajiste el protocolo adicional segundo, justamente el protocolo adicional segundo un poco restringe lo que podemos llamar conflicto armado de carácter no internacional para la aplicación del protocolo, no como concepto general, porque justamente allí, para que se pueda aplicar el protocolo adicional segundo, sí es necesario que el conflicto armado participe un Estado, se llaman altas partes contratantes, tiene que participar en el mismo, y además también el grupo armado organizado tiene que tener dirección de un mando responsable y tiene que ejercer control sobre cierto territorio que permita realizar estas operaciones sostenidas y completadas y aplicar el DIH. Entonces, el protocolo adicional segundo es más restringido en cuanto a las normas que se pueden aplicar dentro de un conflicto armado de carácter no internacional, y es interesante tener en cuenta que justamente cuando se quisieron hacer los convenios de Ginebra, los cuatro convenios de Ginebra, se discutió entre los podemos aplicar todas estas normas de los convenios de Ginebra a los conflictos armados de carácter no internacional. Y ahí los estados dijeron, bueno, lo podemos, pero vamos a limitar lo que consideramos como conflicto armado de carácter nacional. Justamente porque sí existe una resistencia de idea de soberanía nacional, de que el uso de fuerza internamente del orden y de la ley pueda ser sometido a la estructura internacional. Entonces, en ese momento, para limitar el concepto de lo que podía ser entendido por conflicto armado de carácter no internacional, se decidió mejor un concepto más amplio, o sea, no poner una restricción, limitar la cantidad de normas que iban a ser aplicables para el conflicto armado de carácter no internacional, y, y justamente allí tenemos un principio general, que es el artículo común 3, que fundamentalmente lo que habla es el trato humano, de evitar las muertes, de evitar la tortura, el trato inhumano y degradante, eh, como una norma general, y luego se fue desarrollando a través del derecho consuetudinario y a través de la jurisprudencia. Extraordinario, ¿no? Y en eso básicamente es como una expansión, se limita y se expande dependiendo de las circunstancias y dependiendo del actor y qué tan organizado está. Eso es espectacular, Romina. Y siguiendo con la línea de nuestra conversación y ya entrando un poco al tema del museo, ¿no? Estamos en el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. ¿Qué relación existe entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario? Esta pregunta te la hago porque hay quienes piensan que, bueno, si hay una guerra, los derechos humanos desaparecen, eso no aplica y pasa a regir el derecho internacional humanitario. ¿Es cierto eso que piensan algunas personas? No, bueno, igualmente el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario tienen muchas diferencias que son significativas, pero también tienen grandes relaciones. Primera diferencia, el ámbito de aplicación, eh, también el alcance y la protección que brindan, pero por motivos de tiempo, para adentrarnos más que nada en la relación que existe entre los dos, tanto el DIH como el DIDH tienen un núcleo común de derechos que no son susceptibles de derogación, y que tienen como objeto proteger la integridad física y la dignidad del ser humano. O sea, el derecho a la vida se protege en los dos, pero en el DIH tenemos una protección, si se quiere, diferenciada. Y ahí está la idea de la ley especialis, ¿no? La ley especial, que justamente el derecho internacional humanitario se crea para ser aplicado durante los conflictos armados. Por lo tanto, siempre existe la protección a los seres humanos
ser seres humanos por los derechos humanos a su vida. Pero durante conflictos armados, ya la Corte Internacional de Justicia estableció que se aplica la protección que da el derecho internacional humanitario. Y como vimos anteriormente, existen ciertos objetivos que son legítimos. Justamente los combatientes pueden ser atacados durante un conflicto armado. Y por tanto, en esos casos va a prevalecer las normas del derecho internacional humanitario por sobre las del derecho internacional de los derechos humanos. Normalmente las dos normas, tanto el DIH como el derecho internacional de los derechos humanos, prohíben tortura, tratos inhumanos o degradantes, ofrecen garantías también judiciales de trato equitativo a una persona acusada del delito, pero en ciertas circunstancias la aplicación del DIH, al ser más específica en el caso de conflicto armado, puede separarse de justamente la protección que le brinda el derecho internacional de los derechos humanos a todas las personas. No sé si con eso expliqué tu pregunta, pero si no podemos, me parece que tenemos muy poco tiempo, si no puedo continuar a lo mejor con las diferencias Yo que creo que lo tienen, pero hiciste no sé muy si bien. tengas otras consultas. Más que nada es para que quede claro justamente con el derecho a la vida, que es normalmente en donde surge la mayor pregunta. Si el derecho a la vida está protegido, no es derogable, ¿cómo puede ser que yo pueda atacar a una persona? Y bueno, el DIH fue creado para humanizar la guerra, para humanizar los conflictos armados, aceptando de que van a haber pérdida de vidas civiles y de bienes, pero limitando cómo se realizan y cómo se conducen estas. No, a mí me parece que la explicación ha sido súper clara. A mí me queda clarísimo, y yo creo que también a la audiencia le debe haber quedado claro que la ley especial que aplica durante conflictos armados es el derecho internacional humanitario, pero eso no significa que los derechos humanos se suspenden. Se aplican ciertos derechos humanos, hay unos que son derogables en tiempos de conflictos armados, pero para eso está la ley especial, que a su vez va a estar informada por la ley general. Y eso es, me parece que tu explicación es extraordinaria. No sé si quieras elaborar sobre lo que dijiste del derecho a la vida. Simplemente hacer una petición, como vimos antes, luego de la pregunta del ámbito de aplicación, específicamente el DIH aplica a los conflictos armados, por ende no es derogable. Ya vimos, los combatientes no tienen una excusa de decir, voy a atacar a los civiles porque la otra parte está atacando a mis civiles. Esto no puede ser. Mientras que sí existe esta posibilidad de derogación en derechos humanos, por ciertas circunstancias. Estamos viendo que actualmente, durante una pandemia, ciertos derechos humanos, a lo mejor de libre circulación, de asociación, no se van a cumplir necesariamente, no van a ser respetados, pero tiene que siempre haber una proporcionalidad, que ya no es la proporcionalidad que hablábamos dentro de los principios de DIH, pero sí tiene que haber una proporcionalidad entre cuál es el objetivo que se está intentando lograr y la derogación de estos derechos. Y por eso que el derecho a la vida no es derogable. Por eso que la tortura, la prohibición de la tortura no es derogable. Hay algunos principios básicos que bajo ninguna circunstancia se pueden derogar. Sin embargo, cuando nos encontramos en ciertos ámbitos específicos, como el conflicto armado, sí existe un lineamiento de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y estos dos derechos también conviven en momentos de conflicto armado, porque también tenemos en cuenta, muchas veces existen zonas dentro de un país y existen conflictos, ¿no? Y el resto de las zonas del país a lo mejor no tienen. Y en esa parte, probablemente lo que va a aplicar, que las fuerzas de la seguridad tengan que aplicar, sean los derechos humanos y no el derecho internacional humanitario, porque están aplicando derecho internacional humanitario en otra parte del país o en un conflicto armado que tengan con otro país. Entonces, es muy específico de acuerdo a cada caso, pero sí hay que tener en cuenta estos principios generales y ver que los dos ramas del derecho siempre pueden convivir. Inclusive con el derecho penal internacional, que lo que busca es darle cumplimiento a estas normas de DIH y de DIDH. Excelente. Y Romina, dando un cierre a esta parte del conversatorio y ya antes de pasar a tus conclusiones finales, yo quiero que tú nos digas brevemente cuáles son los principales desafíos que enfrenta el derecho internacional humanitario en el siglo XXI, porque tú nos has dicho de forma extraordinaria cómo surge en el siglo XIX, cómo se empieza a aplicar en el siglo XX y cómo en el siglo XXI, siento yo, las placas tectónicas
del derecho internacional humanitario están sintiendo cierta presión. ¿Qué consideras tú que son los principales desafíos? Bueno, yo creo que, y sé que hay muy poco tiempo, entonces quiero a lo mejor nombrarlos antes los que a mí me parecen muy relevantes. La urbanización de los conflictos, las nuevas tecnologías aplicables a los conflictos, el medio ambiente y el conflicto. En cuanto a la urbanización, cada vez vemos más que este es un fenómeno que se da a nivel mundial y como crece la urbanización, crece los conflictos dentro de zonas densamente pobladas y como vimos anteriormente, y el CICR lo observa directamente en el terreno, el uso de armas explosivas con una gran área de impacto en zonas pobladas sigue siendo una de las principales causas de lesiones y de muertes de personas civiles y de daños a bienes civiles en todos los conflictos. Entonces, y aún cuando a veces los servicios que son indispensables para la vida, como tenemos un tanque de agua potabilizadora en un pueblo, no sea el objetivo militar, porque los enfrentamientos se dan en zonas urbanas, estos servicios indispensables se ven afectados como consecuencia indirecta o justamente la infraestructura se va deteriorando y luego colapsa. Y así vemos también que estos enfrentamientos en zonas urbanas llevan mucha de la población a desplazarse de las mismas, luego estas zonas urbanas eh, quedan con minas, emisiones sin estallar, con otra contaminación por armas, sin servicios esenciales para que la población pueda vivir, y por lo tanto esta gente no puede regresar aún cuando el conflicto. Entonces sí creo que esto es uno de los grandes desafíos que nos enfrentamos, es de cómo trabajar con las partes en los conflictos armados para evitar que estos conflictos tengan lugar en zonas densamente pobladas. El segundo que mencioné es con las nuevas tecnologías en la guerra. Bueno, las nuevas tecnologías tienen partes muy positivas y partes no tanto. Me permiten hacer esto en Argentina, ustedes estando en Panamá, me permite conversar con ustedes, aunque sé que hubo algunos problemas de internet, pero bueno, nos permiten tener esta interacción. Pero esta tecnología también se ha estado llevando a los conflictos armados, justamente muchos estados están invirtiendo grandes cantidades de dinero en desarrollar tecnología digital para ser aplicada a los conflictos armados. Se utilizan ya desde este momento herramientas cibernéticas, inteligencia artificial, sistemas de armas cada vez más autónomas. Todo esto trae ciertos desafíos para el DIH. Hay desafíos en cómo se interpreta el DIH, en cómo se aplica el DIH. Justamente los avances tecnológicos pueden ser beneficiosos, ya que a lo mejor permiten a las Fuerzas Armadas ser extremadamente precisos cuando lanzan un ataque y evitar civiles, pueden a lo mejor tener mayor cantidad de información sobre qué cantidad de personas hay en un edificio, está, a lo mejor cuál es el uso que se le da a ese edificio normalmente. Toda esta información la tenemos ahora gracias a las nuevas tecnologías, pero también las nuevas tecnologías, o a lo mejor el uso que se le da a las nuevas tecnologías puede implicar justamente un desafío a la aplicación del DIA. Rápidamente, con armas de sistemas autónomas, como dijimos anteriormente, que son los que tienen autonomía en sus funciones críticas. Por ejemplo, armas que de repente se pueden activar, iniciar un ataque en respuesta a el entorno que ellos perciben y el que se han programado como objetivo que tienen que atacar, en el cual la persona no sabe en qué momento va a atacar, cuál es justamente el objetivo militar y no tiene la posibilidad de hacer este análisis siguiendo todos los principios técnicos. Este tipo de armamento trae muchísimos desafíos, no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista jurídico, en cuanto a la responsabilidad, y también desde un punto de vista ético. Ni que hablar con las ciberoperaciones, el espacio, la guerra en el espacio extraterrestre. Yo también quería traer a colación uno de los grandes desafíos que tenemos, que es el cambio climático y el medio ambiente y conflicto. Ya cuando vemos a poblaciones eh, durante un conflicto armado, normalmente son poblaciones vulnerables, que no tienen acceso a muchísimos recursos, son indispensables para su vida, que ven que sus trabajos o que no tienen medios de subsistencia. Entonces, estos conflictos tienen todas estas consecuencias
agregamos cambio climático y no tienen estas herramientas, infraestructuras o servicios para adaptarse. Entonces hay un doble sufrimiento. Justamente el CICR, con el compromiso de lograr una respuesta sostenible de manera humanitaria, creamos una estrategia eh, de 2019 a 2022, en la cual como objetivo tenemos brindarle a estas poblaciones afectadas, y a lo mejor es brindarles el acceso al agua o trabajar con las comunidades para que tengan medios de cultivos. Entonces se está buscando trabajar con las comunidades en conflicto, pero ya no necesariamente eh, protegerlas del conflicto armado per se, sino también del conflicto armado y las consecuencias que trae el conflicto armado en otras circunstancias que están pasando a nivel internacional. Con esto ya creo que se cumple un poco el tiempo, pero bueno, son varios los desafíos. Y por supuesto la aplicación del DIH es el mayor desafío, queremos que todas las Fuerzas Armadas lo cumplan. Como vimos al principio, es posible, sí se cumplen. A veces estas normas, esta aplicación del DIH no se cubre mediáticamente, pero sí es importante que sigamos promoviéndolo, aún en un país como Panamá, sin Fuerzas Armadas, pero que ha sido realmente un gran defensor del DIH, un país que ha apoyado mucho a la formación del DIH y que continúa apoyando a que avance esta rama del derecho. Romina, yo estoy impresionado por cómo le diste la vuelta entera, nos hiciste con tu intervención sobre las armas autónomas, sobre las armas letales autónomas, nos hiciste regresar a una de tus primeras intervenciones cuando nos dijiste y nos reiteraste que el objetivo del derecho internacional humanitario era humanizar los conflictos armados y precisamente las armas letales autónomas deshumanizan por su propia naturaleza el derecho internacional humanitario y el mismo conflicto armado. Entonces, eso me parece que es una forma excelente de amarrar todo, ¿verdad? Que fascinante y que de veras ha sido una hora fascinante, una hora de mucho crecimiento, creo que para todos los que hemos tenido el privilegio de participar en este conversatorio junto a ti. En nombre del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos de Panamá, te agradezco, te damos nuestras más sinceras gracias por haber participado, haberte tomado este tiempo en diciembre, tú visitando tu natal Argentina, tu natal Córdoba, y te hayas tomado este espacio en tu apretada agenda para compartir con nosotros y para compartir y educar a todos los panameños que están interesados en la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos, y también aquellos que quieren aprender un poquito más sobre esta rama del derecho. De mi parte, yo sí les digo que esta no es la primera ni la última vez que vamos a ver a Romina, ya tenemos una serie de eventos bien interesantes pensados y sé que nos vamos todos a aprovechar muchísimo de todo este conocimiento, toda esta experiencia que tiene Romina y vamos todos a crecer junto a ella y aprender de todo este conocimiento que tiene ella, toda esta experiencia. Así que Romina, nuevamente te reitero nuestras gracias. También te pedimos que le extiendan nuestro agradecimiento al Comité Internacional de la Cruz Roja y al representante residente. También nuestras gracias por haberte permitido que nos acompañaras en este evento. Muchísimas gracias, Romina. Gracias a todas las personas que participaron y los esperamos en una próxima entrega y también en un próximo conversatorio con Romina. Cuídense. Muchísimas gracias.